el tema que vamos a tocar es el tema del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Es un tema importantísimo, es un tema como se ministraba en la alabanza, ¿verdad? Uno de los acontecimientos más maravillosos que ha sucedido en el universo es el nacimiento del Mesías, ¿verdad? El nacimiento de Jesucristo. Como cristianos amamos y nos gozamos al nacimiento de Jesús. Y hay dos acontecimientos que no quiero dejar de mencionar, que es la muerte de Jesús, ¿verdad? Y la resurrección de Jesús. Esos tres acontecimientos marcan y envuelven la fe cristiana. Amén. Sin embargo, hoy vamos a conocer un poquito más y despejar dudas y despejar tradiciones, ¿verdad? Las religiones y las tradiciones nos llevan y nos cautivan, ¿verdad? Para seguir monótonamente actos y costumbres que a la luz de la palabra de Dios carecen de un fundamento bíblico. Entonces el día de hoy, conforme a lo que dice la palabra de Dios, tendremos que estudiar, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Como cristianos, ¿verdad?, somos seguidores de Jesús y vaya que tenemos que estudiar el nacimiento de Jesús. Amén. Así que dale un aplauso a Jesús, dile gracias por tu nacimiento, Rey. Para comenzar, quiero decirles que, se los tengo que recordar, que la Biblia, amado hermano, es un libro maravilloso, ¿verdad? Es un libro hermoso, pero que se debe discernir espiritualmente. Dile a tu hermano, la Biblia se discierne espiritualmente, ¿verdad? No intelectualmente, lo puedes ver intelectualmente y puedes ver History Channel y Discovery y demás, y te dan una perspectiva histórica, ¿verdad? Pero no una perspectiva espiritual. Y la Biblia es un testamento, ¿verdad? Y los testamentos se dejan escritos para los hijos. Amén. Lo pueden leer cualquier otra persona que no sean hijos, pero está dirigido para los hijos. Así dile a tu hermano, este testamento está dirigido a ti como hijo de Dios. Amén. Y como hijo de Dios nos lo apropiamos y lo discernimos espiritualmente. Déjame decirte que comenzando, voy a leer dos evangelios. Me gusta mucho Mateo para hablar del nacimiento de Jesús, pero también tengo que puntualizar algunas observaciones del evangelio de Lucas, que hace énfasis y que carece el evangelio de Mateo. A final de cuentas, hablan del nacimiento de Jesucristo. Lucas capítulo 1. Dice Lucas 1, versículo 5. Vamos a leer algunos puntos interesantes. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Es importante esto, amados, subraya de la clase de Abdías, ¿verdad? Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aunque desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto,
¿verdad? Y si das la vuelta a la hoja, ¿verdad? Nos encontramos ahora, ¿no? Vamos a darle la vuelta a la hoja para encontrarnos en el versículo 26. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor de Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que se llamaba estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a Mateo capítulo 1, ¿verdad? Importante estos acontecimientos que estamos estudiando, estamos repasando, estamos leyendo, ¿verdad? Como hijos de Dios. Dice Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2, versículo 1 de Mateo. Cuando Jesús nació en Belén, subraya la palabra Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eras la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, ¿verdad? Entonces, vamos, amado hermano, a estudiar, ¿verdad?, a través de la Biblia, los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo y su nacimiento.
En primera instancia, amado hermano, dice la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Que Abdías, ¿verdad? De la orden de Abdías, eran 8 grupos de sacerdotes que ministraban en el templo y se separaban. En ese entonces le tocaba el turno al grupo de Abdías. Zacarías, ¿verdad? Que formaba parte del grupo de Abdías. ¿Quién fue Zacarías? Un sacerdote que ministraba en el templo, ¿verdad? Esposo de Elizabeth, prima hermana de María, ¿verdad? Y en ese entonces, el tiempo del turno del sacerdocio eran la época de la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, amado hermano, esta época es en septiembre y octubre, así que apúntalo por favor. Jesús nace en el mes de septiembre y octubre. ¿Cuándo nació Jesús? Entre septiembre y octubre, que es la fiesta de los tabernáculos, en la orden del ministerio de los sacerdotes a cargo de Abdías, ¿verdad? Y Zacarías, ¿verdad? Fue el que cuando recibe el anuncio, ¿verdad? Prácticamente nace poco después, ¿verdad? Su hijo Juan, y se llevaba con Jesús 6 meses. Amén. Entonces, ¿cuándo nace Jesús? Entre septiembre y octubre, fiesta de los tabernáculos. Amén. No fue en diciembre. Y cuando decimos por qué no fue en diciembre, muchas personas se llegan a preguntar, bueno, entonces, ¿por qué en diciembre celebramos el nacimiento de Jesús? Déjame decirte que la Iglesia Católica, ¿verdad? Hace muchos años, estas épocas son épocas, ¿verdad? De los brujos, ¿verdad? De los druidas. En aquella época se hacen muchos sacrificios en el mes de diciembre, ¿verdad? Desde la fiesta de los muertos, octubre, y instituyó el Papa Pío que el día 25 de diciembre se festejara la Navidad para contrarrestar todas aquellas situaciones, ¿verdad? Ocultas que hacían los brujos. Entonces, desde entonces, por tradición, se heredó que Jesús, ¿verdad? Se celebraba su nacimiento el 25 de diciembre. Pero gracias a la palabra de Dios nos da claridad para saber nosotros que la empezamos a estudiar, que la conocemos, ¿verdad? Que la analizamos, que Jesús nace entre el mes de septiembre y octubre. Amén. Ahora bien, nosotros como cristianos, como gente que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Para nosotros la Navidad, que significa natividad, ¿verdad? Navidad viene una palabra que es natividad, que significa nacimiento, ¿verdad? Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Claro que sí, pero lo celebramos todos los días, amado hermano, ¿verdad? Porque Jesús, ¿verdad? Nació en mí. Dile a tu hermano, Jesús nació en mí, ¿verdad? Y estas fechas que son fechas de intercambio de regalos, de reuniones, ¿verdad? De festejos, de luces, de árboles de Navidad, que también no tiene nada que ver el árbol de Navidad con la palabra de Dios, con la Biblia. De hecho, esa es una costumbre pagana. Con el árbol de Navidad son costumbres paganas, ¿verdad? Los árboles, los pinos, ¿verdad? Los druidas los establecían como un tipo de ofrecimiento, ¿verdad? Y hubo una mezcla ahí entre el paganismo, ¿verdad?, con el catolicismo y se puso la Navidad como adornos de árboles de Navidad. El 24 y 25 se festeja el nacimiento de Jesús. Hay un intercambio de regalos. Y dile a tu hermano, nada tiene que ver esto con el nacimiento verdadero de Jesucristo. Amén. Ahora, si me preguntan en una opinión personal, es un momento que yo aprovecho, ¿verdad?, para compartirles a muchas personas de Jesús, porque estadísticamente las fechas donde más personas, ¿verdad?, entran a depresiones grandes, ¿verdad?, son estas fechas, ¿verdad? Estadísticamente hay muchos suicidios en el mes de diciembre. Amén. Entonces son épocas donde nosotros que conoces la palabra de Dios puedes dar un verdadero mensaje, ¿verdad?, de bendición a la gente, de salvación a la gente, fuera de todo el paganismo tradicional heredado. ¿Estamos? Entonces, Jesús
nace, amado hermano, y vamos a hacer aclaraciones. Dice la palabra de Dios que nace de una mujer virgen. Repite conmigo, virgen. Virginalmente, ¿verdad? Una mujer virginal en la época en que nace Jesús hace más de 2000 años. No había los avances tecnológicos de poderle gestar in vitro, ¿verdad? Una inyección para que concibiera. No había embarazos de ese tipo. El embarazo que siempre existió fue el embarazo de la unión del hombre con la mujer. Por eso la Biblia aclara, no la había conocido. La palabra conocimiento es una palabra que tiene un significado sexual, ¿verdad? A la mujer no la había tocado José. En el judaísmo, cuando unas personas se conocían y pretendían casarse, se daban unos votos, ¿verdad? Al día de hoy, es una tradición judía, en donde los votos era, mira, a mí me interesas mucho como mujer, y la mujer correspondía, a mí me interesas mucho como hombre. Vamos a darnos un tiempo, 6 meses, para conocernos, para poder platicar acerca de lo que vamos a emprender, y la mujer se guardaba, ¿verdad? Se apartaba, era una mujer ya no disponible, ¿verdad? Dentro de la sociedad judía, era una mujer asignada a un varón, por eso se decía desposada, es decir, comprometida, ¿verdad? Con un hombre, y esos 6 meses eran meses donde nada que ver con lo de hoy, ¿verdad? Hoy apenas dicen que van a ser novios y ya no nada más se toman la mano, se toman hasta el gaznate, ¿verdad? Y creen que eso es normal. Y eso, amado hermano, eso es algo que Dios no le agrada, ¿verdad? Porque Dios ama la unión de parejas, pero bajo un concepto de compromiso. Dile, Dios ama el compromiso. Amén. Entonces, estaba comprometido José con María, ¿verdad? 6 meses desposada con José, por lo tanto, José no la podía tocar. Pero en ese momento vino un ser celestial, ¿verdad? Ese ser celestial fue un ángel, y ese ángel, ¿verdad? El arcángel Gabriel, que es el arcángel mismo que se apareció a su prima Elizabeth, y le anuncia tanto a José como a María, primeramente a María, que iba a ser bendecida por encima de todas las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué mujer ha concebido en su vientre de parte de Dios? Imagínate, pues fue bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque es la única mujer sobre la faz de la tierra donde Dios usó, repite, Dios usó el vientre de María para poner a su hijo Jesús. Qué impactante es esto. María sorprendida, como todo. Yo no sé qué harías tú si se aparece un ser celestial, ¿verdad? Es un impacto, te agachas, dices, hace un impacto muy grande, ¿verdad? María se postra y le anuncian. Pero a la par, amado hermano, cuando María se embaraza, ¿qué crees que vio su esposo, su comprometido José a María embarazada, ¿verdad? Y dijo, hijo, esta ya... Y dejó, dice la palabra de Dios, que la quiso dejar en... ¿Por qué? Porque los judíos, viviendo bajo la ley en el Antiguo Testamento, a toda mujer que era tocada por un varón sin compromiso, era apedreada, ¿verdad? Era muerta. Es la ley de los judíos. Entonces, José no quiso, ¿verdad?, que dañaran a María. Es un hombre, tanto el linaje de José lo ves en Mateo 1, capítulo 1, versículo 1, como María, vienen los dos del linaje del rey David, ¿verdad? 40 generaciones del rey David, por un lado María y por otro lado José. Entonces José, siendo un hombre cabal de Dios, ¿verdad?, quiso dejar a María en secreto. Dios observa eso y Dios manda en sueños. Fíjate, apunta esto, Dios habla en sueños también, ¿verdad? Y fue muy claro Dios que le dice a José, José, no temas, ¿verdad?, de tomar a María como tu mujer, porque ella ha sido elegida por Dios y el hijo que espera será el Hijo de Dios y se llamará y pondrás el nombre Jesús, que en hebreo es Yeshua, que significa Salvador. ¿Qué significa Jesús? Salvador.
Y en su nombre hebreo es Yeshua. Amén. Entonces José obedeció. Repite conmigo, José obedeció. ¿Tú hubieras obedecido a Dios? José obedeció. Un hombre de Dios obedeció y tomó a María, ¿verdad? Y nadie se enteró, ¿verdad? Más que José y María, que ese bebé que María llevaba en su vientre era un bebé gestado por el Espíritu Santo. Qué impactante, ¿verdad? Y en este relato, amado, vemos cómo pasa el acontecimiento más asombroso de toda la humanidad. Podemos ver, ¿verdad? Hemos hablado que el hombre es el único que transmite el cromosoma Y, ¿verdad? Cromosomas XY ahora con la genética. Y el cromosoma Y varonil lo dio Dios, ¿verdad? Usó el cromosoma X de María para concebir, para que se formara el cuerpo humano de el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué decimos que era virgen María? Porque no conoció varón, ¿verdad? La virginidad es muy diferente a la santidad. La gente confunde si hay virgen y lo imaginan como santa. Hay mujeres vírgenes que son un demonio, ¿verdad? Por eso pierden rápido la virginidad. Pero la virginidad y la santidad son cosas diferentes. La virginidad está hablando de que no había entrado un hombre sexualmente en María, ¿verdad? Era virginal, ¿verdad? No había coito, no hubo unión sexual. Una vez que nace Jesús, bueno, pues la Biblia aclara que su nacimiento fue natural. María perdió la virginidad porque se abrió, ¿verdad? Su matriz, como toda la mujer, ¿verdad? Para que el bebé naciera. Amén. Eso es importante, amado. Ahora, veamos otro punto interesante. Jesús, ¿verdad? Los padres de Jesús vivían en Nazaret. Por eso a Jesús se le llamaba Nazareno, ¿verdad? Venían de Nazaret y Nazaret estaba alejado de Judá y de un pueblito llamado Belén. Vemos también que había un censo, ¿verdad? Se había ejercitado un censo. Déjame decirte que en estos tiempos ya el gobierno del pueblo de Israel pertenecía a los romanos, estaban bajo el yugo romano. Quien imponía las autoridades religiosas, ¿verdad? Como en el Sanedrín o el sumo sacerdote, eran los romanos. Ya se había perdido todo esto en el Antiguo Testamento, que eran algo muy especial, ¿verdad? Y habían dictaminado un censo y tenían que regresar, ¿verdad? Al lugar, ¿verdad? Para censarlos. Y Jesús, ¿verdad? De Nazaret regresa a Belén. Déjame decirte que, perdón, en Nazaret, y ahí en Nazaret, que eran donde se iban a censar, Herodes, al ver unos personajes, nuevamente aparecen otros personajes. ¿Qué aparecieron? Venían a buscarlo, ¿quiénes? ¿Unos qué? No eran reyes, eran magos. La palabra mago viene de un vocablo griego que es magí, que significa astrólogos, ¿verdad? Eran unos astrólogos, estudiosos de los cielos, de las estrellas, ¿verdad? Y venían siguiendo una estrella. Y ellos sabían por el conocimiento, ¿verdad?, que tenían, que esa estrella se iba a posar en un lugar único y especial donde iba a nacer. Ellos sabían que iba a nacer el Salvador del mundo. Y venían siguiendo desde Oriente una estrella, ¿verdad? No eran, ¿dice cuántos eran? Eran unos magos. ¿Ah? Lo que la Biblia sí nos aclara es que llevaban regalos. Dile, llevaban regalos. ¿Qué tipo de regalos llevaban? Por tiempo ahí lo vas a ver tanto en Lucas como en Mateo. Llevaban 3 regalos, apúntalo. Llevaban incienso, mirra y oro. Por eso es que dice la gente es que son 3, no eran 3. Eran unos magos astrólogos que estudian los cielos y que llevaban presentes, ¿verdad? No llevaban las manos vacías, llevaban presentes para adorar. La Biblia aclara que los magos decían,
cuando se encontraron a Herodes, que era el gobernante de Israel, impuesto por el Imperio Romano. ¿A dónde van? ¿Va? Personas tan ilustres que vienen desde lejos, ¿a dónde van? Y entonces dijo, venimos siguiendo una estrella donde nacerá, ¿verdad? ¿Quién nacerá? El Salvador del mundo. Imagínate el impacto de Herodes. El rey de reyes iba a nacer ahí. Herodes entró en celo, ¿verdad? Molesto, y entonces investiga y manda matar. ¿A quiénes? A todos los bebés recién nacidos y por nacer en los próximos 2 años. ¿Cuál era el objetivo de Herodes? Matar al elegido de Dios, matar al Hijo de Dios. Y entonces de Nazaret, que estaba el censo donde había ido tanto María como José a censarse, huyen guiados por un ángel, ¿verdad? Y se meten a Belén, donde Belén significa, apúntalo, ciudad de pan o casa de pan, ¿verdad? ¿Quién es el pan de vida? Y Jesús nace en Belén. ¿En dónde nace? Dice la palabra de Dios que nace en Belén. ¿Y qué? José, huyendo con María, ven un lugar, y en ese lugar era un pesebre, un establo. Pesebre viene la palabra establo. ¿Dónde nació Jesús? En un establo. ¿Ah? Ahí fue el lugar donde el acontecimiento más maravilloso, más impactante, que debemos recordarlo siempre, Dios mismo, gestando un cuerpo de carne y hueso, viene a nacer a un establo. Fíjate qué impactante. Ahorita vamos a ver toda la enseñanza espiritual que trae esto. Y ese pesebre, ¿verdad? Ese establo, nada más había vacas, becerros, ovejas, ¿verdad? Cabras, había animales. Y donde están los animales, bueno, pues había estiércol, había alimento, había residuos. Ahí preparó a José, y ahí alumbra María y nace nuestro Salvador. Qué impactante, amados. Dice la palabra de Dios que había pastores pastoreando en estos momentos a sus ovejas, ¿verdad? Por eso no pudo haber sido en diciembre, imagínate, no había pastores pasteando, ¿verdad? Entonces, nace Jesús. Ahí se detuvo la estrella cuando de repente, dice la palabra de Dios, que lo envolvieron en pañales, ¿verdad? La palabra pañal viene del vocablo que es lino. Apúntalo, es muy importante. Lo envolvieron en lino. Apocalipsis nos recuerda que el lino, ¿verdad? Lino blanco resplandeciente, simboliza la justicia de Dios, ¿verdad? La santidad. Jesús envuelto en lino. Qué hermoso, ¿verdad? ¿En qué envolvieron a Jesús? En lino. Blanco, limpio, resplandeciente. Y ahí vinieron los magos a postrarse y adorarlo. Ahora bien, todos estos acontecimientos, amado hermano, tiene más allá que ver con todo lo que ahora estamos hablando. Los tiempos en que nace Jesús fueron tiempos muy difíciles. Dile a tu hermano, fueron tiempos muy difíciles. Fueron tiempos de persecución, ¿va? Fueron tiempos de matanza. Imagínate, matanza en niños pequeños, ¿verdad? Había muchos peligros, ¿va? Grandes matanzas. Estaba gobernando un impío como Herodes, ¿va? Era un asesino. Estaba siendo esclavizado el pueblo de Israel sobre el yugo del imperio romano, ¿verdad? Y se vivían tiempos difíciles. Jesús, amado hermano, viene a nacer siempre en los tiempos más difíciles de cada persona. Jesús no nace en tiempos fáciles. Porque las personas cuando viven tiempos fáciles, amado hermano, piensan que no necesitan a Jesús. Son de esas personas que no abren su puerta, ¿va? Para dar cabida al Hijo de Dios. Simplemente cierran y dicen, ahorita no tenemos tiempo. Ahorita no es el momento, ¿va? Ahorita estamos ocupados, ahorita estamos abriendo regalos. Viene Santa Claus, ¿va? Viene
el árbol, vienen las festividades, viene el brindis, viene el festejo, no hay lugar. Pero Jesús, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres la puerta de tu corazón, entonces Jesús entrará contigo, compartirá contigo y tú con él. Y el pesebre simboliza el corazón de los hombres. Ese lugar apestoso, lleno de estiércol, lleno de mucha mugre, es el corazón de cada ser humano, ¿va? Donde ahí se guardan los rencores, ahí se guardan, ¿va?, los dolores, ahí se guardan los celos, las intrigas, las maldades, todo lo que el hombre va acumulando, ¿verdad?, a través de los años. ¿Dónde se guarda? En el corazón, porque de la abundancia del corazón se expresará siempre tu boca, ¿va? De ahí, de la voluntad humana que es el corazón, de ahí, de lo más sucio, de lo más cochino, de lo más insano, ahí viene a nacer el Hijo de Dios. ¿Ah? Entonces, una persona que cree que su corazón está muy limpio, no puede nacer Jesús ahí. Una persona que no ha terminado, amado hermano, de entender los tiempos difíciles que son la vida sin Jesús. Una persona que no ha terminado de comprender que para poder recibir al Hijo de Dios se necesita primeramente estar quebrantado. Dile a tu hermano: sin quebrantamiento no hay un verdadero arrepentimiento. ¿Ah? Mucha gente dice recibir a Jesús porque nos conviene recibir a Jesús. Oye, ¿cómo no te conviene recibir a Jesús? El estar en la eternidad con Dios a mí me conviene. Una cosa es lo que tú deseas y otra cosa es la disposición de tu corazón. Mucha gente dice: es que quiero seguir a Jesús, como el joven rico. Yo te voy a seguir, Jesús. Pero cuando ven el precio de seguir a Jesús, la gente ve que tiene muchas cosas alrededor, tiene muchas prioridades, muchos anhelos, muchos sueños, muchos deseos, muchos placeres, y entonces terminan desistiendo y diciendo: no es el tiempo para poder abrir este pesebre a Jesús. Y esa virgen con José estuvieron vagando sobre toda esa casa de pan, buscando un corazón dispuesto. Dios había visto un corazón dispuesto. Algo maravilloso es que Dios tiene control de todo. Dile a tu hermano: Dios tiene control de todo. Dios actúa inmediatamente para hacer su voluntad. Así que, amado hermano, para recibir a Jesús, una cosa es la disposición de parte de Dios, de decir: ¿sabes qué? Ve y toca al pesebre de este hermano, ve, toca al pesebre de aquella hermana, ve, toca al pesebre de aquel otro hermano. Pero déjame decirte que la decisión de abrir el pesebre es tuya. Mucha gente no está dispuesta a abrir su pesebre. Mucha gente no está dispuesta todavía a recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque la vida es una vida que ofrece muchos distractores. Es una vida que ofrece muchas riquezas aparentes, muchos deseos aparentes, y poca gente de todos los que Dios elige se atrevieron a abrir un lugar para Jesús. Una persona que abre un lugar para Jesús es una persona que debió de haberse dado ya cuenta. Por eso el recibir a Jesús es un acto consciente, no inconsciente, amado. Recibir a Jesús se trata de asimilar la gran necesidad que tienes de que Jesús nazca ahí. Debe haber un profundo anhelo y un profundo deseo, pero sobre todo una gran necesidad. Sin necesidad no hay quebrantamiento, no hay cambios. ¿Ustedes se imaginan cuántas veces en ese pueblo de Belén, José, si yo hubiera sido José,
pues yo hubiera buscado el lugar más decoroso posible, ¿no? Oye, pues es un bebé, tengo lo que pueda dar, hasta el asno en el que va sentado, yo doy todo para que pueda ahí nacer, ¿va? Y ser atendida a María. Pero mucha gente no les abrió posada, amado hermano. Solamente la gente en que Dios había señalado, pero la gente que estaba dispuesta. Y por tradición tenemos, ¿verdad?, cantar las posadas, ¿verdad?, y tocas, y una gente afuera y otra adentro, pero muchas veces, ¿verdad?, mucha gente son de esa gente que no abre posada a Jesús. Juan capítulo 3 nos habla de Jesús y Nicodemo, ¿verdad?, que Nicodemo va a consultar de noche a Jesús, un erudito del estudio, un religioso de la palabra, y va con Jesús. Porque déjame decirte que Nicodemo mostró hambre por Jesús. Nicodemo mostró necesidad por Jesús. Nicodemo mostró curiosidad por Jesús. Nicodemo mostró que necesitaba a Jesús. Por eso es que Nicodemo, con toda la intelectualidad que vestía este hombre, con todo el prestigio que tenía este hombre, no le importó los commodities de la vida, no le importó los puestos que él tenía. Nicodemo fue a Jesús. ¿Y cómo fue a Jesús? Dile, con un corazón abierto para Jesús. Lo que Jesús tenga que hacer en este pesebre, que lo haga. Y mucha gente no está dispuesta a que Jesús, fíjense nada más, un pesebre lleno de animales, lleno de babas, ¿qué más podrá haber en un pesebre? Suciedades. Llegó José y no puso a María en un lugar donde había estiércol de vaca o un lugar donde había baba de animales. Seguramente José preparó, ¿verdad?, con paja como pudo, hizo un espacio a lo que tenía para poder ahí posar a María. Pero fíjate nada más qué hermoso la provisión de Dios. Ese pesebre que hace unas horas era un lugar inmundo, lleno de animales y de infecciones y de bacterias, fue un lugar que Dios dispuso para nacer al Hijo de Dios, y ese lugar prontamente fue visitado. En primer lugar, se limpió. Inmediatamente se dispuso para que Jesús naciera. Número 2, sacaron lino para recibir al niño en pañales. Y número 3, había una estrella especial, ¿verdad?, la estrella de David especial, posada, alumbrando como un foco potente, y todos los pastores alrededor quedaron sorprendidos, porque en ese momento se vivió una esfera espiritual impresionante. Bajaron un bañado de ángeles, huestes, dice la palabra de Dios, celestiales, cantaban. Huestes viene una palabra que dice, es un ejército de ángeles cantando y sanitizando todo ese ambiente espiritualmente hablando, y finalmente llegan unos astrólogos, unos importantes de esa época, a entregar y a honrar, repite conmigo, a honrar la llegada del Hijo de Dios al mundo. Eso es el nacimiento de Jesús. Y mucha gente festeja irónicamente su nacimiento sin haber recibido el nacimiento de Dios. Mucha gente siguen pasando las fechas, ¿verdad?, y celebran y se ponen de acuerdo y van a ver aquí, van a ver allá, pero Jesús está olvidado, amado hermano. Porque una persona que recibe a Jesús es una persona que se convierte en un adorador de Dios y se manifiesta en los hombres. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Una persona que recibe a Jesús es una persona que siempre va a dar luz. Una persona que recibió al Hijo de Dios es una persona que siempre va a transmitir paz. Una persona que recibió a Jesús, amado hermano, es una persona que es un
representante digno de la persona que porta dentro de él. ¿Quién es? Jesús. Por eso es que en medio de toda una sociedad llena de tradiciones, ignorante, una sociedad difícil como en los tiempos que nació Jesús, violenta, sin amor, sin afecto, una sociedad mercantil. Dile a tu hermano, vivimos bajo una sociedad mercantil. Si no te da regalo, no te aprecia. Déjame decirte que Jesús vino a traer vida a ese lugar. Y Belén recobró, imagínate qué privilegio para la ciudad de ver albergado, la más pequeña, dile, la más insignificante de Judá, la más insignificante de Israel, seguramente la más insignificante de todo el mundo, porque cuando Dios elige a Israel dice que no era porque era un pueblo potente, sino era el peor. De esa ciudad fue la ciudad más grande, porque esa ciudad vio el nacimiento del Hijo de Dios. Yo no sé qué impacto habrá tenido José cuando vio venir a los magos, cuando vio a los ángeles, cuando vio ese ambiente que envolvió espiritualmente, cuando nace el Hijo de Dios sobre su mujer, ¿verdad? Sobre María. Y fíjate nada más el corazón de José. Asume la responsabilidad encargada por Dios para poder enseñar a ese niño los mandamientos y los estatutos encomendados por Dios para todo hombre y toda mujer que amen a Dios. Wow. Y hoy veo muchos padres que no han mostrado que aman a Dios. No les importa la educación de sus hijos. No les importa la formación de sus hijos. No les importa inculcarles la palabra de Dios a sus hijos. No les importa ponerles unos límites a sus hijos. No les importa establecer el nacimiento de Jesús como un permanente baluarte en ese hogar. Y siguen permitiendo que el nacimiento de Jesús en esa familia sea ignorado. Jesús nace, amado hermano, pero Jesús nace para poder traer salvación a mucha gente. Y déjame decirte que muchas veces uno podrá preguntarse, ¿cuál fue el objetivo de parte de Dios de haber mandado a su Hijo Jesús a gestar un cuerpo humano, como lo hizo este acontecimiento milagroso, maravilloso, escoger a una mujer virgen, que naciera ahí su hijo? ¿Cuál sería el objetivo? Y yo te voy a decir que el objetivo principal de Dios al ver nacido Jesús es para que la gente, escucha esto, para que la gente pueda recibir a Dios de una forma sencilla, simple, humilde, y puedan evitar irse para toda la eternidad al infierno. Porque de tal manera amó Dios a la gente. Juan capítulo 3, versículo 16. Que mandó a su único Hijo, para que toda aquella persona que crea en el Hijo no se pierda y pueda tener una vida eterna al lado de Dios. La ley, aunque es justa, condena al hombre. Pero el amor de Dios expresado a través de su Hijo
rescata al hombre. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer, amados hermanos? Recordar el nacimiento de Jesús en lo más asqueroso que tenemos como seres humanos. Ahí donde están las rencillas, ahí donde están las contiendas, ahí donde están los celos, ahí donde están las maldades, ahí viene un niño vestido en pañales de lino que simboliza la justicia de Dios a cambiar esa vida. Así que toda persona que recibe a Jesús en su pesebre, en su corazón, es una persona que no hay opción, amado, que tiene que reflejar el nacimiento de Jesús en sus propias vidas. Una persona que no refleja en su corazón eso es una persona que no está dispuesta a perdonar, siempre a reclamar, siempre a protestar. Es una persona que no ha estado dispuesta a basarse en la verdad, sigue basándose en la excusa, en la mentira, en la falsedad. Es una persona que se debe conducir, escucha esto, conducir. ¿Sabes qué pedazo de amor mandó Dios de su corazón a nacer al mundo? A Jesús. La principal virtud del corazón de Jesús es el amor. Dile a tu hermano, Dios es amor. Dios es amor. Pero es un amor perfecto, es un amor puro. María vio salir de su vientre a su propio Salvador. Y una persona que no se mueve en el amor es porque no ha nacido Jesús en él. Una manifestación de un nacimiento genuino en Jesús. En unas palabras, en 1 Corintios, dice la palabra de Dios, en el versículo 13:4, no lo busquen, nada más apúntenlo, escuchen esto. Una persona que refleja a Jesús en su corazón muestra sufrimiento por los demás, es benigno, no tiene envidias, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita fácilmente. Subraya esto, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, pero sí se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y su amor jamás dejará de ser. Con pandemia y sin pandemia muestra cuánto amor tiene por Dios y las cosas santas de Dios. ¿Sabes que Jesús se perdió varias veces de sus papás? ¿Dónde andaba mostrando el amor que le tiene a Dios? En la iglesia moderna, la iglesia del siglo XXI, ya no va a haber cabida. Escucha, ya no hay cabida para la gente falsa que ha cerrado su corazón al nacimiento de Dios. Una gente falsa es cuestión de tiempo, de exhibir que realmente Jesús no nació en ellos. Fue esa gente que le cerró las puertas a Jesús cuando venía pidiendo posada. Fue esa gente que no estuvo dispuesta a preparar un espacio, por muy sencillo que fuera, para el recibimiento más grande que tuvo la humanidad y más grande que tiene cada ser humano, el nacimiento de Jesús en sus vidas. En mi vida, el día más importante en la vida de todo hijo de Dios es el día en que Jesús entró a tu corazón.
No va a haber un día más importante, ni el día de tu nacimiento biológico, amado hermano, porque estabas muerto desde que naciste. El día en que Jesús entró a tu corazón, el día en que ese niño nace en tu corazón, será para toda la eternidad el día más importante en toda tu historia sobre este universo. Y es un día, amado hermano, donde nos invita a recapacitar y a reflexionar. Tú ves la sociedad cada vez está más contaminada, más caída. No tienen idea, cada vez que me dicen que se la pase bien, que felicidades. Yo cuando ves de una persona que dices, ¿a qué se refieren? ¿Qué festejan ellos? Vivimos en un mundo de muertos, donde los únicos que estamos vivos, espiritualmente hablando, debemos aprender a manifestar la vida a través del nacimiento del Hijo de Dios en nosotros. Así que, pues ahora que vienen más tradiciones, ¿verdad? Ahora ya llegan reyes, ¿verdad? Dices, pues ¿cuáles reyes? ¿Verdad? Los reyes de la mercadotecnia. Tenemos que aprender, amados hermanos, que no somos del mundo. Dile a tu hermano, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y debemos entender que estamos por un tiempo, con el único fin. No hay otro fin. ¿Tú te imaginas, ahora que estuvimos, le voy a decir esto porque mucha gente no lo termina de asimilar. La partida de nuestra hermana Gloria fue un festejo. Yo a la alabanza le dije, oigan, canten canciones alegres, o sea, alégrense. Digo, si el que está ahí en el ataúd no hubiera nacido Jesús en él, entonces sí, bien tristes, o sea, sí, es horrible. Pero si la persona que está ahí tuvo ese acontecimiento maravilloso de haber recibido a Cristo en su corazón, gócense, gócense. No sean como los mundanos que no tienen esperanza. Gócense, porque para el Hijo de Dios el morir es una gran ganancia, porque está en la casa de su Padre Dios. Pero al que no, amado hermano, ahora sí, es una gran advertencia de todos los que no han querido recibir el nacimiento de Jesús en su corazón. Así que el día más glorioso siempre es el día del nacimiento de Jesús, en todo ser humano, no hay otro. Y cuando Jesús nace, dile a tu hermano, cuando un bebé nace en tu corazón, cuando Jesús nace en tu corazón, va a tener que crecer. Díselo. Porque una persona que pasa años y años y años y ves que Jesús no patalea, Jesús no balbucea, Jesús no pide de comer, Jesús no pide de caminar, Jesús no pide hacer algo, es porque esa gente no ha nacido para Jesús. Jesús tiende a crecer siempre en los corazones, como un bebé. Y en los primeros estragos de Jesús es como un bebé, da mucha lata, ¿verdad? Sientes algo aquí, escuchas la palabra que es el alimento de Jesús, te conmueve, te simbra, ¿verdad? Te sacude, hay algo ahí. Di, hay una persona dentro de mí. Y es la que me va a levantar de mis huesos secos cuando yo me muera. Amén. ¿Se entiende cuál es el nacimiento del Salvador? De Jesús. Es un día tan especial que por eso Dios no dijo, va a nacer exactamente en esta fecha. Lo vislumbramos por lo que dice las palabras de Dios. Porque el nacimiento de Jesús, dile a tu hermano, es el día en que cada corazón, cada pesebre, se prepara para recibir el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces,
todos los 365 días del año, siempre habrá que festejar en algún lugar un nacimiento de Jesús en el corazón de cada persona. Dale un aplauso a Jesús. Estamos cerrando el año, ¿va? Un año de cambios. Las atmósferas como en ese pesebre y en ese lugar de Belén se sacuden. Dile, Herodes van a existir siempre. A ver, amenazas va a haber siempre en tu vida. Gente que te amenace de muerte va a existir siempre. La gran oposición del Imperio Romano seguirá. Casualmente ahora son católicos, apostólicos y romanos, ¿verdad? Seguirá y seguirá hasta el día que se descubra la gran ramera. Pero los verdaderos adoradores son aquellos que caminan como esos magos de Oriente, no buscando un propósito propio, sino buscando un propósito divino, amado hermano. Son aquellos que siempre van con las manos llenas para poder dar. Y dejan de un lado el querer recibir. Son personas que son puestas para hacer algo de parte de Dios. Y así como se dispuso Dios, dispuso a los pastores que estaban pastoreando ovejas cuando nació Jesús. Dispuso a esas personas que abrieron el pesebre para invitar ahí al nacimiento de Cristo. Dios siempre va a estar en control de todo. Pero ¿sabes qué? El Hijo de Dios tenemos una gran responsabilidad. Somos paridores de la bendición de Dios. Y nosotros tenemos que aventar esa semilla que Dios aventó en esa mujer virginal, para que cada vez más personas puedan experimentar, vivir, gozar el acto más sublime y más maravilloso que todo ser humano puede tener: el nacimiento de Jesús en sus vidas. Una gran responsabilidad. Jesús no va a estar quieto en tu corazón, amado. Jesús va a expresarse a través de tu corazón. Jesús va a mover tus brazos y Jesús va a mover tus piernas. Jesús va a agilizar tu mente. Jesús va a agilizar todo tu ser, porque Jesús se quiere manifestar a una sociedad que se está muriendo, amado hermano. Y mientras este cuerpo sirva y pueda hablar, pueda caminar, pueda escuchar y pueda ver, tendrá que seguir siendo un paridor de la palabra de Dios. Todo hijo de Dios estamos llamados a ser portadores de Dios. Mi Señor Jesús, qué lección para el ser humano, pudiendo haber escogido cualquier lugar en el mundo, cualquier momento en el tiempo para nacer, escogió el momento, el lugar oportuno. Y hoy ese Jesús es el mismo que te eligió a ti. Yo siempre que les digo, ¿por qué a mí no a los demás? Digo, cállate por favor. No voy a hacer que se arrepienta. Porque a lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para manifestar su gloria y su poder por encima de todo criterio humano. Por eso, amados, se termina el año y yo puedo simplemente decir: hasta aquí me has ayudado, Señor. Emmanuel, Dios conmigo. No sí con los demás, pero sí conmigo. Mi Señor, nunca me ha faltado nada, jamás. Y el tiempo que me reste aquí sé que siempre estarás oportunamente ahí, porque tú estás en mí.
Así que ponte de pie y vamos a orar. Yo no sé cómo esté tu pesebre el día de hoy. Si esté lleno de orgullo, porque el orgullo apesta. Si está lleno de rebeldía, porque la rebeldía infecta. Yo no sé de qué esté lleno tu corazón el día de hoy. Pero ese Dios hermoso, maravilloso, insiste en tocar la puerta, y tocar la puerta, y tocar la puerta, porque es necesario que la Virgen para. Y yo no sé si esta tarde tu corazón está dispuesto. Pero si está dispuesto, amado hermano, la Biblia dice que con el corazón se cree y con los labios lo confirmas y lo confiesas. Así que dile: Señor Jesús, mi Rey, mi Salvador, ¿cómo no puedo hacer un lugar dentro de mí para ti? Si todo lo que tengo es tuyo, Rey. Hoy te pido que me perdones, Señor, porque he exhibido todo lo feo que hay en mi corazón. Pero quiero preparar un espacio en ti, para ti. Jesús, entra a este corazón. Por favor, nace aquí. Bendice este espacio en mí, porque hoy ha nacido mi Salvador y el Señor de mi vida para toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.